Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas sean fortalecidas, bendecidas, restauradas, y si hubiese alguna enfermedad, algún dolor físico en vuestro cuerpo, rogamos a Dios que intervenga, rogamos a nuestro Padre Dios, envíe la pronta ayuda, envíe la salud, la sanidad, y en su gran compasión, en su gran bondad, para Dios no hay nada imposible, y Él puede inclusive hacer que haya una transmutación de órganos, porque Dios es el creador, es el Dios viviente, y cuando se usa ese término Dios viviente, eso nos habla de que constantemente desarrolla cosas nuevas, prepara nuevos ambientes, prepara nuevas maravillas. Dice la Escritura que cada mañana son nuevas sus misericordias. Caminemos con esa convicción, caminemos con esa confianza de que su mano interviene, su mano favorece, su mano sana, provee, levanta, abraza, consuela. Pues agradecemos al Señor que nos da esta oportunidad de poder compartir con ustedes un consejo de la palabra. Y hoy vamos a estar desarrollando esta serie de enseñanzas a las cuales le hemos puesto por título La Escuela del Hijo. Vamos a mirar algunas lecciones, algunas enseñanzas que nos van a fortalecer, nos van a ayudar en nuestra vida cotidiana a caminar de una manera especial, sobrenatural, respaldados por su palabra. Y el Espíritu de Dios que está en vosotros os guiará a toda verdad. Estamos tomando como base este relato registrado en el Evangelio de Mateo, su capítulo 28, sus últimos versículos. Vamos a ir degustando, vamos a ir tomando algunos temas registrados aquí que nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe, nuestra confianza, y también a poner por obra, a poner en práctica lo que nos muestra aquí nuestro Señor Jesús. Le voy a dar lectura del versículo 16 al 20, al último versículo, y después de ahí vamos a enfocarnos en un texto, el texto registrado en el versículo 17. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sella este texto con la palabra amén. Bueno, vamos a mirar cómo el Señor en este último mensaje del capítulo 28 de Mateo, son las últimas palabras, son las últimas instrucciones después de haber resucitado nuestro Señor. Usted se dará cuenta que la enseñanza que estuvo durante 40 días fue una enseñanza constante, una enseñanza del reino de Dios, y eso se lo enseñó a sus discípulos. Y aquí vemos la instrucción que esa enseñanza debe de trasladarse de generación en generación, y la instrucción es: id y haced discípulos. Ya lo vimos la conferencia pasada, como hay discípulos dentro del grupo de nuestro Señor Jesús, hay discípulos de 3. Inclusive hay un discípulo que estuvo cercano cuando
el Señor estaba en la cruz del Calvario, solo un discípulo estuvo ahí. Y vemos cómo hay discípulos de 3, hay discípulos de 12, de 70. Y cuando el discípulo tiene más cercanía con su maestro, tiene la oportunidad de recibir mayor enseñanza, mayor instrucción, mayor capacitación. Y pues yo le invito a que usted tenga cercanía con su pastor, tenga usted cercanía con sus maestros, tenga usted cercanía con sus líderes. Pero en esta ocasión quiero basar la enseñanza registrada en el versículo 17. Vemos aquí una respuesta, vemos aquí una manifestación de los discípulos cuando vieron a nuestro Señor Jesús. Dice que cuando lo vieron, dice que le adoraron. Y aquí es donde tenemos que reconocer, tenemos que tener muy claro, tenemos que tener ese conocimiento pleno de que la divinidad, la deidad de nuestro Señor Jesucristo operó estando en esta tierra, y no tener ninguna duda, como aparece enseguida, dice, más algunos dudaron, no tener ninguna duda de que nuestro Señor Jesús es Dios. Cuando vemos aquí cómo los discípulos adoran a Él, cuando vemos en un pasaje paralelo, nos damos cuenta que hubo una manifestación sobrenatural. Dice la Escritura que cuando ellos estaban reunidos, cuando ellos estaban, dice que estaban en un aposento, estaban en una habitación con las puertas cerradas. Y cuando lo vieron, dice que entró, no se abrió la puerta, sino que de una manera sobrenatural se puso en medio de ellos. Ahí vemos cómo opera el poder de la resurrección. Vemos cómo nuestro Señor estaba operando de una manera sobrenatural. Y entonces, cuando Él se pone delante de sus discípulos, el primer mensaje que sale de su boca es Shalom a vosotros. Y esa palabra Shalom implica una gran cantidad de bendición para los hijos de Dios. Hay una reconciliación entre los cielos y la tierra. Hay una activación de poder. Hay una activación de gloria. Hay una activación de gracia. Hay una activación de sabiduría, hay una activación de bondad, hay una activación de autoridad en la vida de los hijos de Dios. Y entonces cuando los discípulos ven a nuestro Señor y escuchan esa bendición, ese saludo, Shalom a vosotros, la paz, esa bendición que viene de lo alto, esa Jerusalén de arriba activa su bendición hacia los hijos de Dios. Entonces ellos lo reconocen y lo adoran. Ven en Él que todo lo que está plasmado en el libro de la ley se ha cumplido. Que inclusive esas palabras que se escucharon en la cruz del Calvario cuando dijo, consumado es, todo está pagado, todo se ha completado, todo está desarrollado. Y dice que entonces expiró cuando Él dijo, consumado es, entregó su espíritu. Y vemos que al tercer día resucita. Pero vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 28, unos versículos antes de esta lectura que hemos dado, vemos cómo hay un contubernio.
para, para que no se magnificara la resurrección, para que no se propagara el mensaje de la resurrección. Y vemos en el libro sagrado una declaración muy importante allá en el Evangelio más bien en el libro de los Salmos, en su capítulo 2, vemos cómo hay un trabajo estratégico de la maldad que quiere hacer que el ser humano se desconecte de la vida de Dios. Quiere hacer que el ser humano se desconecte de ese amor hacia Dios, esa manifestación de Dios enviando a su Hijo para redimirnos. Ese trabajo tan glorioso de la salvación, de la redención, de la justificación. Dice la Escritura que se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, contra su Mashiach, contra Cristo. Mashiach es en hebreo y Cristo es en griego. Traman una desconexión y dice: rompamos sus coyundas, rompamos sus conexiones y echemos de nosotros sus cuerdas. Es de gran importancia, amado pueblo de Dios, comprender cómo el plan profético, el trabajo de la redención, todo lo que se había profetizado en el antiguo pacto, todo lo que se había profetizado en la ley, en los profetas y en los salmos, vino a cumplirse en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vino a cumplirse en Él. Usted se ha de acordar que a quienes se ungían es a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Pues nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y cumplió en su cuerpo, estando en la tierra, cumplió esos tres oficios. Él profetizó, Él manifestó una palabra profética acerca de los tiempos finales, pero algo que tuvo un cumplimiento en el año 70 fue cuando ese templo iba a ser destruido. Cumplió una palabra profética. Abrió su boca y mencionó lo que iba a suceder en el futuro y nos ha dejado un legado de enseñanzas para que nosotros prestemos atención en nuestro tiempo presente de profecías que se están cumpliendo, habladas, declaradas por nuestro Señor Jesucristo. Pero también cumplió ese trabajo de sacerdote. Como sumo sacerdote, cumplió esa tarea y eso lo vemos registrado en la carta a los Hebreos. Ese registro de el Cordero que dio su vida, que se sacrificó por amor al ser humano, otorgó su vida y derramó su sangre para la redención, para la salvación de nuestras vidas. Ahí cumplió ese oficio de sacerdote. Y cuando Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le dijo: tú lo has dicho. Mi reino no es de esta tierra, mi reino no es de este mundo. Se está refiriendo que su reino es espiritual, pero ese reinado en la tierra se va a cumplir cuando Él venga con su iglesia en la segunda venida. Entonces va a operar en el reino milenial, ese reinado tan glorioso. Por eso cuando los discípulos lo ven, lo adoran, porque están viendo en Él esa deidad
Dios con nosotros, cumpliéndose la palabra profética registrada en el libro de Isaías, en donde su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, vemos cómo en esa reunión no estaba Tomás. Y le dicen a Tomás, fíjate que vino el Señor Jesús. Y cuando Tomás escucha, cuando Tomás se entera de que el Señor había resucitado, vemos cómo él menciona, o él de alguna manera no le da crédito a la resurrección del Señor. Dice, ¿cómo es posible esto? O sea, no creyó. Vamos a darle lectura a este texto registrado en el Evangelio de Juan. Vemos cómo en el momento en el que le dicen, vino el Señor, dice, si yo no meto mi dedo en su costado, si yo no veo las heridas en sus manos, no creeré. Y entonces vemos cómo el Señor aparece 8 días después y le dice a Tomás, acerca aquí tu dedo, Juan 20, versículo 27, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, dice. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y mire lo que responde Tomás. Señor mío y Dios mío. Aquí nos damos cuenta que en esta declaración Tomás está reconociendo la deidad. Se le están abriendo los ojos para reconocer, para entender que nuestro Señor es Dios. Nuestro Señor Yeshua, Jesucristo, es Dios. Por eso le dice, Señor mío y Dios mío. Cuando revisamos las Sagradas Escrituras, vemos cómo el Señor se presenta delante de sus discípulos. Por eso le hemos puesto por título La Escuela del Hijo, porque el Hijo enseña. Nuestro Señor vino a enseñarnos. El Señor vino a ser un ejemplo. En una ocasión, en un discipulado, el Señor le enseñó a sus discípulos y les dijo en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Y entonces vemos a otro discípulo, al discípulo Felipe, y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Entonces, aquí nos deja ver el Señor la importancia de comprender. A la mente humana no se puede explicar a cabalidad cómo opera esa preciosa ministración de la deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, 3 en 1, 1 en 3. Esto es por revelación del Espíritu de Dios. Pero vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos trae esta ministración, nos trae esta revelación para que usted y yo vivamos en armonía, reconociendo su poderosa ministración al venir a la tierra. Nosotros tenemos que corresponder, porque lo dice la Escritura, por cuanto habéis recibido un reino inconmovible, demostremos gratitud. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y volviendo a Salmos capítulo 2, vemos, amados hijos de Dios, cómo dice que los reyes traman.
Dice la Escritura que esas estructuras interrumpen, quieren estorbar, quieren desconectar al hombre del Creador. Quieren que la persona esté sin esa conexión de vida, sin esa conexión de gracia. Vamos a darle lectura a este pasaje, Salmo 2:2. Dice: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero mire lo que dice Salmo 2:11. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Adorar. Y el versículo 12 dice: honrad al Hijo, honrad al ungido, honrad al Mashiach, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Pues a manera de conocimiento, a manera de cimiento en la Escritura, para que nuestra boca se ensanche para exaltar a nuestro Señor, para exaltar, para adorar, para alabar, para agradecer a nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta cómo desde que Él viene a la tierra, se activan los cielos, se activa el ejército celestial de una manera muy poderosa, cuando dice la palabra del Señor que de repente, cuando Él nace, cuando Él viene a la tierra, dice que de repente, estoy leyendo Lucas 2:13, de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Vemos cómo los cielos expresan una alabanza cuando el Señor Jesucristo llega a la tierra. Y vemos cómo las propias estrellas anunciaron la llegada. Tan es así que los sabios de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el Rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Entonces vemos cómo cuando entran al lugar donde estaba nuestro Señor, dice que entrando en la casa, Mateo 2:11, entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Siendo pequeñito, los cielos mismos cuentan la gloria de Dios. El ejército angelical comenzó a exaltar la obra redentora. El inicio de un proyecto se estaba desarrollando y vemos los sabios del Oriente entendiendo el mensaje y comienzan a adorar a nuestro Señor Jesucristo aún siendo un bebé. Y así podemos mirar durante el desarrollo ministerial del Señor Jesús, como en diferentes eventos, como en diferentes momentos se le rindió adoración, porque hay que honrar, hay que exaltar al Hijo, hay que reconocer la deidad. Pablo lo explicó y dice que en Él, o sea, en nuestro Señor Jesucristo, reside toda la plenitud de la deidad. Vemos otro evento cuando el Señor camina sobre las aguas del mar y los discípulos, cuando ven a nuestro Señor Jesús, vemos cómo Pedro levanta su voz
y dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Pedro comenzó a caminar, pero apartó su vista del Señor y se comenzó a hundir. Pero los demás observadores, que eran los discípulos, vieron esa sobrenaturalidad. Y todo eso nos refleja, todo eso nos trae una enseñanza a nosotros, de que el Señor no quiere que tú estés batallando a nado. Dios quiere que tú camines sobre la adversidad. Y cuando ello fue un testimonio para los discípulos, dice la Escritura que los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Note cómo aquí hay otro momento en el cual se le reconoce como el Hijo de Dios. Una ocasión también el Señor le abrió los ojos a un ciego, y a causa de que él dio testimonio de que Jesús lo había sanado, dice que lo echaron fuera. No querían que se propagara el mensaje de la salvación o de la redención. Y entonces el Señor le pregunta al hombre que estaba ciego, al que sanó, le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió y dijo, ¿y quién es? ¿Quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús le dijo, pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Aquí vemos nuevamente, cuando uno recibe un milagro, cuando uno recibe un favor, cuando se activa una oportunidad, tenemos que rendirle adoración a nuestro Señor. Un leproso igual fue sanado, fue limpiado, un hombre que estaba inhabilitado en la comunión con su familia, en la comunión con la sociedad, el Señor lo sana. Mateo 8:2, vemos cómo se postra y le adora. Amados hijos de Dios, creo que cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de ser limpiado, de ser sanado, de ser restaurado, de que nos den nuevas oportunidades. Por lo tanto, hay que adorar a nuestro Señor Jesucristo. Un oficial de la sinagoga también tenía a su hijita que había perdido la vida, se había muerto, y nuestro Señor Jesús, vemos cómo la resucita. Él se postra y le adora. Él es el que nos ha dado la vida. Estábamos muertos, estábamos sin Dios, estábamos sin esperanza, pero la oportunidad de tener vida y vida en abundancia se ha hecho presente en nuestra vida. Hay que adorar al Hijo, hay que exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Una mujer cananea, Mateo 15:22. Ella clamaba y reconoció al Hijo de David. Jesús, Hijo de David, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, de mi hija, está terriblemente endemoniada. Espíritus malignos habían hecho estragos en la vida de esa muchachita. Pero vemos cómo el Señor le dice, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. No era el tiempo del pueblo gentil, no era el tiempo del pueblo que no tenía pacto. Pero veamos cómo esta mujer, al tener fe, al manifestar confianza, adelantó el futuro a su vida presente. Le dice, sí, Señor, ya lo sé. Tú viniste a la casa de Israel y nosotros somos cananeos. Sí, Señor. Estamos bajo un manto de maldición. Sí, Señor. Y nos consideran perrillos. Dice, pero aún los perrillos comen las migajas de lo que desciende, de lo que cae de la mesa de sus amos. Aún los perrillos tienen esa alimentación. Y entonces cuando el Señor escucha tal declaración, dice, oh mujer, grande es tu fe.
ella se postró y le adoró. Esa muchacha quedó libre. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que manifestar alabanza, adoración, exaltación a nuestro Dios, porque Él nos ha limpiado del pecado. Él nos ha dado vida. Él nos ha sanado, nos ha liberado de esas estructuras malignas. Como se dará cuenta, son varios ejemplos. Nos ha dado vista, ha hecho que caminemos de una manera sobrenatural. Ahora termino con esto. En el Evangelio, o más bien en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 5, vemos cómo nuestro Señor Jesús, estando en su trono, en esa dimensión gloriosa, le muestran al apóstol Juan esta revelación, y dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios y a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Amados hijos de Dios, amado pueblo de Dios, tenemos que manifestar gratitud constantemente a aquel que nos ha redimido, aquel que nos ha incorporado a ese reino, aquel que nos ha considerado para que seamos sus siervos, para que seamos portadores de un mensaje, portadores de la vida, portadores de luz. Abre tu boca y exalta su nombre. Abre tu boca y declara: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Bendito el que viene en ese nombre que es sobre todo nombre. Esto lo envía nuestro Señor para que nosotros comprendamos el gran amor que ha tenido Dios al enviar a su único Hijo. Y ahora nos dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, porque eso lo vemos en el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos a un Redentor, a un Salvador, Dios con nosotros. Jesucristo nos ha salvado. Por eso hay que darle alabanza, hay que darle exaltación. Te ha abierto los ojos, puedes caminar con victoria. Vienen fuertes vientos, sí, pero el Señor te da la mano para sostenerte. Te abre los ojos, te limpia de todo pecado, te ha liberado de estructuras malignas. El Señor es nuestro Salvador. Hay que darle alabanza, hay que darle exaltación. Celebra, canta, regocíjate. No te quedes callado. Dale gracias a Él cada mañana, cada amanecer. Manifiesta gratitud, que de tu boca salga palabras de agradecimiento. Entonces mirarás cómo se cumple lo que Él dijo: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Que esta palabra nos ayude a estar conectados con el Señor
y que ninguna fuerza maligna nos quiera ver desconectados o fríos o desviados o incrédulos, no, sino todo lo contrario, que avivemos el fuego de ese don que Dios nos ha dado y que podamos caminar de gloria en gloria. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos en esta preciosa mañana, porque nos has dado la oportunidad de compartir tu palabra. Guarda a tu pueblo, que cada una, Señor, de las promesas, que cada una de las bendiciones registradas en tu libro sagrado se hagan, Señor, visibles, puedan tus hijos palpar, así como Tomás pudo palpar, pudo sentir, pudo ver, que tu pueblo pueda, Señor, palpar, sentir, ver, escuchar las promesas hechas realidad en sus vidas, y que podamos decir: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, y que podamos, Señor, abrir nuestra boca para desarrollar alabanza, y que la gloria, la bendición se activa a los cielos, y en la tierra abunde la paz en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero también, Señor, aprovechamos para pedir en favor de tus hijos, tus hijas, que tienen, Señor, alguna necesidad, algún problema, alguna circunstancia, Señor, que está acosando, que está preocupando. Seas tú, Señor, enviando la pronta ayuda, el pronto auxilio, la salud, la sanidad, el consuelo, la restauración. Sea activada, mi Dios, la bendición en cada familia, en cada matrimonio. Seas tú interviniendo, limpiando la atmósfera de cada hogar, de cada familia, de cada, Señor, de cada uno de tus hijos, y que puedan ellos alabarte con libertad y alegría de corazón. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Sea nuestro Padre Dios activando su preciosa bendición en vuestras vidas. Yo me despido deseando que tengas un día extraordinario. Que la mano de Dios te bendiga a cada momento.